Buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos a su iglesia bautista Discípulos de Cristo. Vamos a comenzar con una lectura bíblica. También bienvenidos a las que están conectados en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Vamos a leer el Salmo 3. El Salmo 3 en la Biblia dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos. Oramos para que podamos tener un buen tiempo todos juntos y que, Señor, pues salgamos bendecidos de este lugar. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Te manifiestes con tu presencia en nuestras épocas al saciar con un libro sobre nosotros. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, un nuevo y más santidad. Juntos venimos a ti, Señor, necesitamos que avives hoy el fuego santo de tu presencia que arda siempre en mi corazón. Gloria a mi ser, Señor, llévame del amor. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, un nuevo y más santidad. Manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor. Manda, Señor, fuego del cielo, que consuma todo pecado y toda maldad.
fuego del cielo, que me consuma toda la maldad. Manda el Señor, fuego del cielo, un fuego de nuevo y más santidad. Manda el Señor, manda el Señor, manda el Señor, manda el Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra, hermanos, rápidamente al Evangelio según San Juan, y vamos a leer el capítulo 12. Juan capítulo 12. Dice así, del versículo 1 en adelante. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Oremos. Padre, te damos la gloria y la honra y gracias por esta palabra. Una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay un pastor muy famoso en Argentina que se llama Claudio Freixo. Y él cuenta su testimonio diciendo que había servido a Dios como pastor por varios años. Mas él, sin embargo, sentía que todo lo que hacía no tenía frutos. Yo creo que muchos de nosotros nos sentimos así. Se metió en oración con Dios y Dios le mostró varias cosas. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros reconozcamos algunas cosas delante de Dios. Una de ellas es nuestra capacidad, nuestra preparación. Muchas veces la preparación teológica no es tan solo suficiente, porque el mundo no necesita teología, el mundo necesita vida. Y algunas veces como que confiamos más en esa parte. Él fue durante muchos años profesor de teología en la universidad y enseñaba la materia del Espíritu Santo, sus atributos, sus funciones. Pero tuvo un encuentro personal con el Espíritu Santo y entonces se presentó como una persona que quería hablarle y tener una comunión personal con él. Él comprendió que Dios no le iba a dar responsabilidades en el ministerio hasta que no madurara como discípulo. Fue hasta ese momento que el pastor Claudio Freixo se convirtió en un siervo verdadero del Señor Jesús. Yo creo que a todos nos gustaría
convertirnos en siervos de Dios, ¿verdad? Que Dios realmente nos tuviera ese respaldo. Para convertirnos en siervos verdaderos de Dios, debemos de pasar por un proceso. Este proceso, hermanos, no es un proceso muy bonito que se diga. A lo mejor a cada uno de nosotros no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque para esto Dios usa lo que se llama el quebrantamiento. Y para esto debemos estar convencidos de dos cosas que nos van a preparar para este proceso. Si somos de Jesucristo, estamos seguros, no importa lo que pase, nadie nos podrá arrebatar de su mano, ¿verdad? A pesar de que el Señor nos esté quebrantando, Él sabe lo que va a hacer en nuestra vida. Que el proceso de quebrantamiento está lleno de fracasos, de lágrimas, de dolor y muchas veces hasta de sombra de muerte. El fin no es destructivo, sino más bien es un fin constructivo. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice esto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿A cuántos les gusta aquí la disciplina? Yo creo que no a todos, ¿verdad? La disciplina no es muchas veces muy bonita, y menos cuando viene de Dios, porque el ser humano no le entiende, ¿verdad? Y muchas veces sufrimos cuando estamos siendo disciplinados por Dios. Pero, como dice el versículo, a la larga esto produce contentamiento cuando entendemos lo que está pasando. ¿De qué manera somos quebrantados? Bueno, el quebrantamiento, hermanos, es un proceso que Dios usa para poder trabajar en nuestras vidas. Algunas veces ese quebrantamiento trabaja en nuestro carácter, otras veces lo hace en nuestras emociones, o puede trabajar también en nuestra forma de ver el mundo. En esas tres, digamos, dimensiones que nosotros nos manejamos como seres humanos, ¿verdad? Carácter, emociones y en nuestra manera de ver al mundo y cómo reaccionamos. El quebrantamiento, hermanos, no es algo bonito, como lo vuelvo a repetir, y se parece bastante al otro método que usa el Señor, que es la poda, ¿verdad? La poda la usan los jardineros en las plantas para quitarle todo lo frondoso, muchas veces las ramas que se van por un lado o por otro, y viene un momento en que se da la poda y el arbolito queda pues todo cutillo, ¿verdad? Porque le han volado todas las ramas, y cuando usted lo ve dice, híjole, este ya no va a florecer. Y mire, esto es muy sencillo porque después de algunos meses ese árbol está más bonito que como estaba anteriormente. Entonces, el proceso de quebrantamiento es usado por Dios en tres maneras distintas. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, vamos a leer varios versículos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, oiga bien eso, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia
después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hasta ahí. La tentación, hermanos, procede muchas veces de nuestro interior, dice, de nuestra propia concupiscencia. Todas aquellas cosas que nuestro ser interior ha cultivado en el mundo. Por ejemplo, alguien comenzó a ver pornografía y le gustó. Y entonces eso viene a ser algo que nosotros tenemos en nuestro interior. Nuestra concupiscencia nos impulsa a volver a ver y a volver a ver y a volver a ver ese tipo de cosas. O sea, la tentación la tenemos nosotros, en primer lugar, en nosotros mismos, y nos impulsa hacia hacer el mal. No procede de Dios, pero puede proceder del diablo, puede proceder del enemigo. El enemigo puede impulsarnos a buscar ese tipo de cosas si él sabe que nos gusta. Amén. Sin embargo, Dios las puede utilizar para el bien de nosotros. Amén. Siempre tenemos opciones. Podemos elegir a Dios o podemos elegir al diablo. Hay dos elecciones, ¿verdad? Si elijo a Dios, bueno, el plan de Dios se cumple. Si elijo a Satanás, el plan de Satanás se cumple. Entonces, depende de qué es, a quién queremos nosotros agradar. Y cuando elegimos a Dios, el plan de Satanás queda arruinado. Entonces experimentamos un crecimiento en nuestra vida espiritual. Amén. Cuando eso pasa. Le pasó al Señor Jesús. Él pasó también por un tiempo de tentaciones. Entonces, si le pasó al Señor Jesús, si quiere buscarlo, está en Mateo 4, versículo 10. Pues adivina, hermano, también a nosotros nos va a pasar. Amén. Hay algunas cosas que debemos de dejar en claro con las tentaciones. No es pecado ser tentado. ¿Ok? Jesucristo fue tentado, pero no pecó. O sea, la tentación es como una antesala al pecado. Usted está en un cuarto y usted abre la puerta y pasa al otro lado, entonces ya pecó. Fíjese qué sencillo es. Pero si usted se queda en el cuarto de la tentación o se sale de él, entonces ya venció. Todos somos tentados de la misma manera. El diablo nos quiere hacer pensar que somos muy malos. Ay, es que vos sos malo por la tentación que estamos pasando. Y eso como que nos impulsa más hacia el pecado. Entonces, nunca vamos a poder evitar las tentaciones, porque siempre van a estar ahí. No importa cuán viejos seamos. Amén. Siempre las tentaciones nos van a seguir. Y toda tentación, mire, es una buena oportunidad para usted. Es una oportunidad que le está dando Dios para que tome buenas decisiones. ¿Se acuerda cuando hablábamos un domingo de estos acerca de las puertas que se abren? Las puertas que se abren son oportunidades que Dios está abriendo para nosotros. Pues las tentaciones también son una oportunidad, ¿para qué? Para escoger a Dios en lugar del pecado. Y con eso vamos a lograr un crecimiento espiritual. Amén. También están los frutos de nuestras decisiones. O sea, cada vez que usted toma una decisión va a tener una consecuencia.
Si es así, dígame amén. Así es, hermano, es una ley divina y una ley universal. Todo lo que el hombre sembrare, Gálatas 6:7, eso también segará. O sea, si usted siembra maldad, ¿qué cree usted que va a cosechar? Maldad. O sea, esto es una ley universal. Usted siembra algo y siempre va a haber un fruto. Amén. Mienta una semilla en un poco de tierra. El frijol es un ejemplo muy claro de esto. Y muchas veces nos hacían hacer esos ejercicios en la escuela. En un bote poníamos tierra y ahí poníamos una semillita de frijol. Y a los 3-4 días ya salía, ¿verdad? Y esa era una señal de que ese frijol estaba creciendo una planta ya, que iba a traer en un momento determinado un fruto. Entonces, si es un principio divino, está vigente hasta nuestros días. Esto quiere decir de que todos somos sembradores. Amén. Todos. Ahora, el que siembra para su carne, ¿qué va a cosechar? Va a cosechar una chuleta bien galana, ¿verdad? Cuando cedemos a la tentación y pecamos, estamos sembrando para nosotros mismos y eso va a tener una consecuencia. En algunos casos, la consecuencia puede ser una enfermedad, un embarazo, un fracaso o una experiencia triste o dolorosa. Todo esto, mire, es usado por Dios. ¿Para qué? Para que podamos mirar lo que Él quiere. A veces, mire, y el ser humano es así somos. No entendemos con las palabras, pero sí entendemos a chicotazos. No deberíamos de ser así, ¿verdad? O sea, el Señor por eso nos ha dejado la Biblia, porque la Biblia contiene instrucciones para nosotros. Y si nosotros, mire, las leemos al pie de la letra y las aplicamos a nuestra vida, pues usted no va a tener consecuencias erradas. Amén. Pero pues lamentablemente no cambiamos de esa manera, ¿verdad? Entonces Él quiere, a través de esa experiencia personal y la de otros también, que seamos quebrantados por Dios. Usted ve la bendición cuando se da cuenta que aprendió a través de la prueba o a través del problema. Y es ahí cuando experimenta un crecimiento espiritual, que es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Amén. Vamos a Juan otra vez. Juan capítulo 1, versículo 13. Dice así: los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu de Dios, va a cosechar para vida eterna. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, mire, empieza a vivir en nosotros el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está ahí para guiarlo, está ahí para aconsejarlo, para consolarlo, para dirigirlo hacia toda verdad, para que vea la tentación y el pecado y que no se vaya por ese rumbo. Entonces tenemos una guía en nosotros, ¿verdad? No solo en la Biblia, sino que también es su Espíritu. Entonces, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu de Dios va a segar para vida eterna. ¿De dónde más puede provenir ese quebrantamiento? Mire, cuando Dios moldea nuestro carácter
Y aquí me voy a ir a una porción que ya la hemos estudiado anteriormente en Jeremías, Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 18. El Señor muchas veces es muy gráfico, y con el profeta Jeremías lo fue, para que el profeta pudiera entender de qué está hablando él. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Jeremías 18, versículo 1, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el horno en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Este fue un ejemplo muy gráfico que Dios usó con el profeta para que él pudiera entender, hermanos, que muchas veces Dios va a hacer este tipo de cosas en nosotros. ¿Para qué? Para moldearnos, para cambiarnos, para que seamos transformados. El ejemplo vivo de esto es la historia que les conté acerca del pastor Claudio Freyson. También, hermano, mi propio testimonio. Yo no soy el mismo que inició el ministerio del pastorado hace 23 años. No. Si somos discípulos, o sea, sus alumnos, estamos en un proceso de aprendizaje en el cual, como el alfarero, Dios quita las imperfecciones. ¿Por qué leí yo esta porción al principio de Juan 12, 1 al 8? Porque ahí vemos lo que hace María con el perfume. Y no quería hablar de esa porción en realidad, sino de la acción de María. ¿Qué hizo María? Quebró el frasco. Eso se llama quebrantamiento, ¿verdad? Y a ella no le importó el valor de ese frasco. Era un valor muy grande, ¿verdad? Era un perfume que las mujeres usaban en el día de su matrimonio y en el día de su muerte. Por eso lo cuidaban las mujeres judías. Pero a ella no le importó y lo usó para agradar al Señor Jesús. Quebró su frasco de perfume y salió en ese momento un olor agradable. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, el quebrantamiento produce eso, hermanos. Produce un olor agradable a Dios. Es necesario que seamos quebrantados para que podamos ser cambiados. Amén. Mire, el apóstol Pedro pasó por muchas cosas. El apóstol Pedro es quizás uno de los apóstoles que más cambios se mira en la Escritura. ¿Por qué? Porque era un tipo, pues, que hablaba lo que pensaba, ¿verdad? Se le venía un pensamiento y lo sacaba para afuera. Era muy reactivo, era muy violento, era una persona, pues, que no se quedaba con las cosas, sino que sacaba todo al instante. Y cuando lo vemos ya en el libro de los Hechos, vemos a un hombre totalmente transformado. ¿Por qué? Porque fue quebrantado por el Señor. Entonces, ¿por qué del quebrantamiento? Intencionalmente se usa ese término que aparece en la Escritura. El nardo puro, que dice Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8, que quebró María, para mostrar la importancia del amor y la adoración a Dios. El vaso, como repito, tiene que ser quebrado
o quebrantado para que ese olor fluya. Muchos piensan que el hombre exterior es más importante, pero el hombre interior necesita ser quebrantado. ¿Para qué? Para que soltemos la fragancia delante de Dios, el perfume que es el camino para agradar al Señor. El quebrantamiento es un camino de bendición, el camino de la fragancia que da frutos. Cuando usted suelta la fragancia es que se ha convertido en un siervo de Dios y es cuando da frutos. Entonces pueden haber muchas reacciones cuando alguien lo ve. Y mire aquí el ejemplo, ahí en la porción de Juan capítulo 12, ahí hay una reacción, digamos, negativa, que fue la de Judas. Él reaccionó según lo que tenía dentro, ¿verdad? En su interior, ¿qué había? Había una serie de cosas que nosotros llamamos concupiscencia y que estaban relacionadas con el amor al dinero. Dicen que este hombre sustraía de los diezmos que recibía el ministerio del Señor Jesús. Sacaba de la bolsa para su provecho. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, cuál era ese problema que él tenía, ¿verdad? Ahora, hay otros que tenían otra intención, como María, que reaccionó de una manera diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella lo hizo con amor, no importando lo que costaba. Y le aplicó ese perfume al Señor y dice que lo secaba con sus cabellos. Ahora, hay tres tipos de reacción que podemos ver. Una de ellas es la reacción de abandonar las cosas. Algunos se alejan de Dios porque sienten temor a seguir sufriendo. Mira, a mucha gente solo le gusta la bendición y vienen solo para ver qué agarran de parte del Señor. Pero cuando son quebrantados dicen, no, esto no es conmigo, ¿verdad? Y por eso, miren, las iglesias están solas, por esa razón, porque siempre vamos condicionados a la iglesia. Quiero ver qué tiene Dios para mí, en lugar de pensar qué es lo que yo le puedo dar a Dios. Amén. Nunca pensamos de esa manera, siempre pensamos al revés. Y por eso está esta situación del abandono, ¿verdad? También está la del estancamiento, cuando no permitimos que esa prueba, que ese quebrantamiento de parte de Dios, que esa tentación, que la consecuencia del pecado produzca crecimiento. Entonces, en este caso, Dios, como un padre amoroso, nos dice, bueno, no aprendiste, mijo, entonces comencemos de nuevo y vuelve otra vez con otro hachazo, ¿verdad? Sucede de nuevo. Y así podemos pasar mucho tiempo hasta que lleguemos a aprender la lección. Y la tercera, pues, sería la más fácil, o quizá la más difícil, que es la de avanzar. Es cuando aprendemos del quebrantamiento y así avanzamos en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Mire, el quebrantamiento es necesario y se vuelve una bendición cuando lo llegamos a entender debidamente. Así que no reaccione como muchos reaccionan. Cuando somos quebrantados, muchos abandonan el lugar. Dicen, no, yo aquí ya no sigo. Dios solo es... Pues si no aprendes. Amén. Amén. Sino que seamos obedientes. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta palabra. Tú siempre tienes una lección para nosotros. Y esta lección de hoy, Señor, ha sido muy fructífera por todo lo que tú nos has hablado, Señor. Oramos
para que podamos ser entendidos y que no huyamos, Señor, del quebrantamiento, sino al contrario, que aprendamos de él. Oramos, Señor, para que podamos seguir en esa línea, Padre, y que podamos avanzar en nuestro crecimiento espiritual, no de ir para atrás. Te lo rogamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos despedimos de las redes sociales. Los amigos y hermanos que están conectados en Facebook y en Instagram, nos vemos el domingo a las 12.